piensan en su trayectoria de vida, imaginan abrir caminos entre una selva virgen, o imaginan como en esa imagen, como un camino largo en zigzag, más o menos establecido, pero que da muchas vueltas para llegar a su final. O piensan más bien en un camino recto y pavimentado, muy seguro, como una carretera que va y tú puedes casi ver el final desde el principio. Yo cuando tenía como 18 años, estaba en mi segundo semestre de mi carrera. Yo no sabía, estudiaba comunicación, no me gustaba mucho, pero me gustaba estar en la universidad. No sabía qué iba a hacer el día siguiente, no sabía qué iba a comer en la hora de la comida y realmente ni pensaba mucho sobre eso, ¿no? Y me encuentro con una amiga que igual que yo, tenía la misma edad, iba igual al mismo semestre y me dice, no, es que yo estoy muy preocupada porque con la investigación que estoy haciendo con el profesor, porque es el tema que voy a estudiar en la maestría. Y yo digo, ¿qué? Yo no sé nada de lo que voy a hacer mañana y tú ya sabes el tema que vas a estudiar en la maestría. Y yo digo, ¿qué es lo que determina que unas personas tengan tan claro lo que van a hacer y que hagan caminos realmente tan rectos, ¿no? Que estudien psicología, hagan su maestría en psicología, un doctorado en psicología y terminan dando clases en psicología, ¿no? Y otros, como yo, hacen un camino que realmente se parece a la segunda imagen que vimos, ¿no? Yo estudié comunicación, después fui a trabajar en una escuela de nivel básico, después me puse a estudiar psicología junguiana, después fui a trabajar en un periódico, después fui a estudiar el doctorado en psicología, después fui a ser mamá, después vine a trabajar aquí en la universidad, finalmente con psicología del desarrollo, ¿no? Entonces yo pienso, ¿es el destino? ¿Es una cuestión de inteligencia? ¿Es una cuestión de suerte? Entonces me acuerdo de una vez un amigo me dijo, destino no es algo que tú ves hacia adelante, que está ya preestablecido. Destino es cuando volteas hacia atrás y ves todo lo que tuvo que pasar para que tú estuvieras en donde estás en ese momento. Y eso se parece mucho a la noción que yo tengo de identidad, ¿no? Giddens habla de la identidad como la forma en que tú cuentas tu propia historia, ¿no? Los eventos que eliges para contar, la manera en que los relacionas, la manera en que vas tejiendo tus historias para construir la historia de tu vida, ¿no? Entonces eso para él es identidad. Pero pensando así, la identidad es muy inestable, ¿no? Es muy cambiante, porque hoy yo cuento mi historia de una manera, mañana yo la voy a contar de otra manera, pasado mañana yo la voy a contar de otra manera. Y a lo mejor, si cambia la persona con quien yo estoy hablando, también va a cambiar la forma en que yo la cuento, ¿no? Entonces sí es frágil, pero para él es lo que nos da una seguridad de que las cosas, de que hay algo estable y conocido en un mundo incierto en que realmente no tenemos ningún control, ¿no? Y pensando así como un proceso de significación y de resignificación de experiencias, la identidad es un proceso que exige un proceso cognitivo de dar sentido, cómo yo doy sentido, cómo yo construyo la realidad para mí, ¿no? Entonces, dialoga con un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama autoautoría. Traducción mía, en inglés es self-authorship, que es la capacidad de dar sentido a las experiencias, al conocimiento, a las relaciones, desde un fundamento interno, ¿no? Desde algo que yo mismo construí,
¿no? Entonces yo, a cada nuevo conocimiento, yo lo percibo desde mi punto de vista, lo juzgo, lo valoro y lo doy sentido, lo integro con lo que yo traigo antes, construyendo algo mío, algo nuevo. Y la autoautoría, ella involucra 3 dimensiones, que es la epistemología personal, o sea, qué pienso sobre el conocimiento, cuáles son sus límites, de dónde viene el conocimiento, cuáles son las fuentes y qué tan cierto es, ¿no? Entonces, si yo pienso que el conocimiento está en los libros, en los autores, o si yo pienso que el conocimiento es algo que es construido por cada individuo, ¿no? También la otra dimensión es la interpersonal, que habla de las relaciones, cómo doy sentido a mis relaciones interpersonales, y la interpersonal es cómo yo veo a mí mismo, cómo yo doy sentido a mis experiencias y cómo yo tomo decisiones en mi vida. Así, con el movimiento que van haciendo entre ellas, son interdependientes, entonces como ven ahí, con un engranaje, si se mueve uno, naturalmente mueven las demás, ¿sí? Entonces, con el movimiento que va pasando, yo voy pasando por diferentes posiciones, dentro de las cuales las principales son fórmulas externas, encrucijada y autoautoría. Me gusta la imagen del Pinocchio para explicar esas posiciones. Haz de cuenta que en fórmulas externas es Pinocchio con su conciencia externa, con el grillo, ¿no? Entonces él no puede tomar sus decisiones porque pues no tiene conciencia, su conciencia es del grillo. Entonces el grillo le dice qué hacer, cómo hacer, qué es correcto, qué no es correcto, y eso en todos los ámbitos. Entonces una persona que está en fórmulas externas es esa que llega y te dice, profesor, de todas las teorías que diste, ¿cuál es la correcta? ¿No? Ese es un típico pensamiento de fórmulas externas. Las relaciones se basan en una diferencia de poder, en una necesidad de sentir la aprobación y la aceptación del otro. Entonces no hay realmente un diálogo, un intercambio, ¿no? Es siempre uno y la posición va cambiando dependiendo de la relación. O sea, yo puedo estar encima en una relación y estar abajo en otra, ¿no? Pero cuando yo estoy abajo, yo entiendo que necesito aprobación del que está arriba, y cuando yo estoy arriba, yo reconozco que necesito dar mi aprobación para el que está abajo, ¿no? Entonces no son diálogos reales, ¿no? Son relaciones de poder. Y en relación a la visión que tienen de sí mismo, siempre está basada en las expectativas que tienen los otros, en la mirada del otro, en ser aceptado, en ser aprobado, en sentir que cumple lo que se espera, sus papás, sus amigos, la sociedad, ¿no? Y eso va cambiando. En un punto en la encrucijada es cuando, por ejemplo, Pinocchio dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero, aunque no sea lo que me está diciendo el grillo, ¿no? Y empieza a tomar sus decisiones, pero aún no tiene una conciencia. Es como si no tuviera el derecho de proponer un modelo sin que tuviera otro modelo mejor para proponer, ¿no? Nada más está negando el anterior. Y hasta que se vuelve Pinocchio un niño de verdad, y entonces su conciencia es interna. Él es un niño, la conciencia es suya, él puede tomar sus decisiones, él puede dar el sentido que él quiere a su vida, él va a hacer con el conocimiento lo que él entienda y va a validar su manera de conocer, ¿no? Su manera de ser un conocedor, un constructor del conocimiento. A ver. Entonces, ¿cuál es la relación de la identidad con la autoautoría, ¿no? En mi investigación yo le decía a la gente, me cuentas tu historia de vida, desde donde quieras hasta donde quieras, de la manera que quieras, ¿no? Entonces, cada quien se tardaban horas, 6, 7 horas contando, en varias veces, sin intereses. Y iban dando sentido, y me iban contando sus experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, había gente que me contaba, en la primaria yo era la mejor estudiante y tenía puro 10. En la secundaria
no me gustaba mucho. Yo tenía una amiga y sacaba 8 y un día saqué un 8,5 y así, ¿no? Y en la prepa tenía 9. Así estoy exagerando, pero esa es la lógica, ¿no? De la manera en que cuentan. Y otros pues ya contaban, es que cuando yo estaba cuando yo tenía 6 años, mis papás se divorciaron y no sé qué. Entonces, cada quien elige un punto desde el cual organizar su historia. Pero una cosa que yo percibí que estaba en común en todos ellos es que lo que funcionaba de hilo para ir juntando un evento con el otro era un conflicto emocional, un conflicto psicológico que esa persona estaba viviendo en ese momento. Y la pregunta que yo hacía era, ¿qué está en juego para esa persona? ¿No? ¿Qué es lo que está en juego? Entonces yo percibí que el conflicto iba cambiando a medida que iban avanzando en autoautoría, en dirección hacia un niño de verdad, ¿no? Menos Pinocchio y más niño de verdad. Entonces, cuando estaban muy Pinocchios, su historia era que tanto el conflicto emocional, o sea, cuando yo preguntaba qué está en juego, era ¿cómo hago para cumplir con las expectativas de mi mamá, de quien sea, ¿no? Y cuando ya estaban al final, los conflictos eran más cómo yo determino mis límites y los hago respetar, ¿no? Entonces, no sé si ustedes logran percibir la diferencia entre un conflicto, una manera de ver su propia vida totalmente basada en el otro, en la mirada del otro, y una manera de ver su vida y darle sentido a partir de sus propios intereses, ¿no? Entonces, ningún estudiante estaba ya en autoautoría, porque nada más trabajé con estudiantes universitarios entre 18 y 22 años, ¿no? Y eso es lo que demuestra la investigación. La mayoría de los estudiantes están en las primeras posiciones de autoautoría. ¿Y qué significa eso? Significa que son jóvenes que están tomando decisiones de vida importantes y que están viendo a sí mismos buscando una aprobación de alguien, basado en un pensamiento que no es suyo, ¿no? Son Pinocchios, ¿no? Y pues hasta los 30, normalmente es lo que se espera que ya se tenga un sentido de autoautoría. Pero muchas personas pasan toda la vida sin construir su autoautoría, ¿sí? ¿Qué es lo que hace con que las personas construyan autoautoría? Sus experiencias, ¿no? Que sean experiencias diversificadas, que sean experiencias que retan, que sean experiencias que hagan obvio, que hagan clara la incertidumbre. Yo tengo que reconocer que hay incertidumbre y reconocer mi papel para tomar una decisión aunque haya incertidumbre, ¿no? Entonces, queremos formar Pinocchios o niños de verdad. Yo hablo como mamá y hablo como profesora y yo siento que formar Pinocchios es lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? En la escuela les preguntamos lo más obvio y lo más fácil y el camino es el más seguro, ¿no? O sea, lees la lectura y contesta los conceptos, ¿no? O sea, ¿qué es identidad? Pero no le ponemos problemas para resolver, no los retamos, no les decimos, oye, hay esa perspectiva, ¿cómo juzgas esa situación? ¿No? No los ponemos a pensar, ¿no? Entonces, eso es una manera de nosotros como profesores incentivar que los estudiantes construyan un pensamiento autónomo. Y como papás, es muy fácil, es muy tentador proteger a los niños del sufrimiento, ¿no? Pero cada que los protegemos del sufrimiento y que tomamos decisiones por ellos y que creemos que ellos son una extensión de nosotros, les impedimos de crecer, ¿no? Y como personas, ¿qué es lo que nos va a ayudar a crecer? Son las diferentes cosas que nos propongamos a conocer, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, las experiencias extracurriculares son las experiencias que más hacen crecer a los estudiantes. ¿Por qué? Porque se ponen en juego situaciones reales, tienen que resolver problemas,
¿sí? Tienen que usar todo lo que tienen que tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, variadas experiencias. Lo que no quiere decir que uno de los 3 caminos es mejor que el otro. Todos los caminos son buenos. Lo que cambia es cómo yo le voy a dar sentido, ¿sí? Entonces, si yo hice un caminito, psicología, maestría en psicología, doctorado en psicología, seguro, pues está bien. Con que yo sea un pensador autónomo, con que sea un camino en el que yo tomé las decisiones de manera autónoma, está bien. Y está bien igual que yo haya pasado de un lado al otro y haya estudiado un postdoctorado, como dijo un ponente anterior, pero que sea un camino mío, que es lo que me va a hacer lo que yo soy. Porque cuando llegue el momento de la muerte, yo no voy a ser un doctor en psicología, yo no voy a ser un albañil, yo voy a ser yo. Y los sentidos que yo le di a mis experiencias. Entonces eso me hace pensar en otra cosa, en otro pensamiento sobre el destino. Jung dice que el destino es volverse cada vez más uno mismo. O sea que el único propósito de nuestra vida es volvernos nosotros mismos, ¿no? Entonces no importa el camino, le importa el sentido que le vamos a dar. Importa ser cada vez más auténticos y honestos con nosotros mismos. Por eso yo quería compartir ese poema que dice que el camino se construye al caminar, ¿no? No hay un camino hecho, cada quien construye el suyo.